Vimos la semana pasada que el Señor ejecutó juicios contra Faraón, contra los egipcios, contra los dioses falsos. Una plaga tras otra tenía la intención de humillar a los dioses de Egipto. Y cada una de ellas iba creciendo en efecto y en intensidad. También vimos cómo Faraón endureció su corazón y no dejó en libertad al pueblo. Y vimos que ese endurecimiento tenía que ver con no escuchar, rechazar la palabra del Señor. 9 plagas, juicios del Señor. Y terminamos con el anuncio de la 10ª y última plaga, la cual sería la más letal de todas. Porque esta plaga no solamente afectaría la comodidad de los egipcios, no solamente afectaría su economía, no solamente afectaría su salud, sino que tomaría la vida misma de los primogénitos. Eso lo vimos en el capítulo 11, versículo 4 al 5, en donde dice el Señor que morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en el trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino. Y aún el ganado tampoco se iba a salvar. Estaba a punto de llegar un clamor tan grande como nunca había habido y como nunca habría en toda la tierra de Egipto. Pero en este capítulo 12 vemos algo desconcertante. Vemos algo desconcertante ya que en el anuncio de la 10ª plaga vemos que no solamente afectaría a los egipcios, sino que también tenía la capacidad de afectar a los primogénitos de los israelitas. El texto de hoy, hermanos y hermanas, nos mostrará que tanto los egipcios como los israelitas, como nosotros, necesitamos ser salvados del juicio de Dios. Pero no solamente veremos eso el día de hoy, sino que el mismo Dios que ejecuta juicio es el mismo Dios que provee a su pueblo el medio para la salvación. Así que el punto de hoy es este. La sangre del Cordero de Dios nos libra de su juicio para que vivamos para Él. La sangre del Cordero de Dios nos libra del juicio de Dios para que vivamos para Él. Y este mensaje va a estar dividido en 2 partes. La primera parte es confiando en el Cordero de la Pascua, del versículo 1 al 14 que ya leímos, y luego del 15 al 28, celebrando y recordando al Cordero de la Pascua. Entonces, confiando en el Cordero de la Pascua. Así que ya vimos, esta plaga sería diferente, ya que involucra también a todos los primogénitos de los que están en Egipto. El destructor, como es llamado, matará a todo primogénito. No hará distinción, tanto con los egipcios como los israelitas. Los israelitas, es verdad, son un pueblo oprimido, pero también es un pueblo pecador. Debido a esto debió haber sido un choque para el pueblo al ver que ellos también merecían el juicio de Dios. Y esto nos enseña, hermanos, que en última instancia los israelitas no solo debían ser librados de los egipcios, pero debían ser librados de Dios mismo, de su juicio. Es verdad que hemos visto que el Señor estaba haciendo distinción entre el pueblo y los egipcios, pero esta distinción no se debía porque hubiera algo bueno o algo noble en el pueblo. Nada en este pueblo ameritaba que el Señor lo salvara de su juicio. No es un pueblo justo, no es un pueblo obediente. Y como vimos hace algunas semanas en el capítulo 5, en la primera incomodidad, el pueblo rechazó a Moisés
y por lo tanto rechazaron la palabra del Señor. ¿Y qué hicieron? Fueron a correr a clamar a Faraón. De hecho, vemos en este capítulo, en el capítulo 12, versículo 12, que esta plaga y todas las que venían eran un juicio hacia los dioses de Egipto. Y por implicación, a todos aquellos que servían a esos dioses falsos. Sí, los egipcios eran idólatras, pero como vamos a ver más adelante, el pueblo también era un pueblo idólatra. Años después, en Josué 24:14, cuando están en la tierra prometida, Josué les recuerda eso al pueblo, a los hijos de este pueblo que ya está a punto de salir. Y él les dice en Josué 24:14, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Y fíjense lo que dice. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Es verdad, el Señor está haciendo una distinción entre su pueblo y los egipcios, pero cuando hablamos acerca del pecado, no hay distinción entre egipcios e israelitas o gentiles o griegos o entre nosotros, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto nos enseña la gravedad del pecado. Y cuando el juicio de Dios cae, nadie puede ser salvado por sus propios méritos. Pero, vemos que el mismo Señor que ejecuta el juicio provee también un rescate, un medio para ser salvados de su propio juicio. ¿Y cuál es ese rescate? Un cordero debía ser sacrificado. Un cordero tomaría el lugar del primogénito. La sangre de ese cordero salvaría a los primogénitos de Israel esa noche. Y eso nos lleva a esta parte, el cordero y la salvación. El Señor mismo da instrucciones para escoger a este cordero. Tenía que ser cuidadosamente escogido por cada casa paterna. Cada padre de cada casa tenía que ir el padre y escoger un cordero para su casa. El padre de familia debía seleccionar con cuidado a este cordero, ya que no podía ser cualquier cordero. Debía ser el mejor cordero, el mejor del rebaño, un cordero sin mancha. Y una vez escogido, se iban a juntar la congregación y lo iban a matar, lo iban a sacrificar e iban a tomar su sangre y le iban a rociar en los postes y en el dintel de cada casa. Luego despedazarían este animal y se lo comerían asado con fuego. Esto es llamado la Pascua del Señor. Éxodo 12 es uno de los capítulos más importantes, no solamente de Éxodo, sino del Antiguo Testamento. Y no solo porque inicia o da inicio a una nueva nación, a la nación de Israel, sino que aquí vemos por primera vez el establecimiento de la Pascua. El día que cayó la 10ª plaga, toda la tierra de Egipto se llenó de muerte. Murieron miles, quizás cientos de miles ahí, pero también se libraron miles o cientos de miles porque murieron miles de corderos. Y eso sería algo que el Señor querría establecer, querría que su pueblo tuviera en la mente. Ellos fueron salvados porque se sacrificó un cordero y quería que las siguientes generaciones lo tuvieran en sus mentes.
Si no entendemos Éxodo 12 y el Cordero de la Pascua, si no entendemos que un cordero sin mancha debía ser inmolado para salvar a su pueblo, no podremos entender la profundidad de las palabras que fueron pronunciadas por Juan el Bautista cuando vio a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que al profundizar en la Pascua, veamos al menos dos maneras, hay muchas más, pero al menos dos maneras en las que este Cordero prepara y apunta al Cordero de Dios, a Jesús. La primera de ellas es perfección en el Cordero. Perfección en el Cordero. Versículo 5. El Cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las carvas. Este Cordero debería ser, como ya había dicho, sin defecto. De hecho, Levítico 22 nos dice que no debe faltarle ninguna parte de su cuerpo. No debe faltarle un ojo, no debe faltarle ningún miembro de su cuerpo, no debe estar lisiado, no debe tener ni una mancha siquiera. Debe estar totalmente sano. En pocas palabras, debe ser perfecto, el mejor del rebaño, y es el que el padre tenía que seleccionar. Ahora, ¿por qué debía ser así? Dirán, si de todos modos lo van a sacrificar. Bueno, porque este cordero sería precisamente eso, un sacrificio por el pecado al Señor. Y el único sacrificio que el Señor acepta es un sacrificio perfecto. Esto es un recordatorio, esto debe ser un recordatorio del estándar tan alto de Dios. Por eso que tenía que ser sin defecto, perfecto, sin mancha, sin tacha, sano. Este cordero sin mancha física nos apunta a un cordero mayor, a uno sin mancha, uno perfecto, sin pecado. Esto nos apunta a Jesús, el Cordero de Dios. Y una de las características más importantes de Jesús es que Él jamás pecó. Una vida entera sin pecado. Poncio Pilato, al momento de enjuiciarlo, él dijo: yo no encuentro ninguna culpa en él. 1 Pedro 2:22, no lo busquen, dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: él fue uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y Hebreos 9:14, hay muchos más pasajes, pero Hebreos 9:14 dice que él mismo se ofreció sin mancha a Dios. El Cordero sin mancha nos apunta a un Salvador sin mancha, a uno que nunca vivió, nunca pecó, a uno que vivió una vida perfecta. Y a Él, a este Cordero, el Padre, ya no el Padre de las casas paternas, sino el Padre celestial, lo apartó para que fuera entregado, inmolado por nosotros. Como dice 1 Pedro 1:20, Él fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Pues lo primero que nos apunta este Cordero sin mancha es la perfección del sacrificio. Número 2, salvación en el Cordero. Versículos 6 y 7 dice: y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Versículos 12 y 13. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor.
La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. La 10ª plaga traerá en aquella noche muerte, muerte en toda la tierra de Egipto. Cada casa iba a estar marcada por muerte. Cada casa iba a estar marcada por muerte, excepto las casas en donde hubiera una señal, una marca, la marca de la sangre. Este cordero, por decirlo así, tomaría el lugar del primogénito. Pongámonos a pensar en esto. Esa noche iba a haber 2 casas. Una casa de un egipcio y una casa de un israelita. 2 casas que por fuera se verían muy similares, hechas de adobe, paja, madera. Pero en una casa iba a venir muerte. Y en otra casa el Señor iba a pasar por alto. Que por cierto, si se preguntan qué significa la palabra Pascua, la palabra Pascua significa pasar por alto. O también se puede significar ser preservado. Eso significa Pascua. Entonces, en una casa habría muerte y en otra casa iba a haber vida. En una casa iba a haber juicio y en una casa iba a haber salvación. Y la única razón por la que esto pasaría, la única diferencia entre esas 2 casas es que una de esas casas iba a estar marcada con la sangre de un cordero sin mancha. La diferencia no está en la etnicidad, en la moralidad o en la justicia de la casa, sino que en esos postes y en ese dintel chorreaba la sangre de un cordero. Hermanos, y la única diferencia entre aquellos que se van a perder y nosotros no está en nuestra moralidad, no está en nuestra disciplina, no está en nuestra bonita cara. La única diferencia es que nosotros también estamos marcados con la sangre de un cordero. La sangre preciosa de un cordero sin mancha. Miren cómo lo pone 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Nos podemos familiarizar con las ideas. Hemos escuchado tantas veces cosas de estas que nos podemos familiarizar. Pero detengámonos y pongámonos a pensar un momento. Nosotros estábamos perdidos, sin poder hacer nada. Necesitábamos un rescate. Éramos esclavos, estábamos indefensos. No había salida, no había rescate para nuestra condición. Y hay un pasaje que a mí me impacta cada vez que lo leo, que viene en el Salmo 49, 7, 8, que ilustra muy bien lo desesperado que estábamos. Fíjense lo que dice. Nadie puede, Salmo 49, 7, 8, nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. No había rescate, no había solución. Estábamos totalmente perdidos. Pero inexplicablemente, increíblemente y gloriosamente, un rescate fue encontrado.
no con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, somos un pueblo marcados con la sangre de Cristo. Nuestra vida ya no se caracteriza por estar marcada por el pecado, o por lo que éramos antes, o por aquellas cosas que nos avergüenza traer a la memoria. Nuestra vida está marcada por la sangre de nuestro Salvador. Yo te pregunto a ti, ¿lo crees? Y si es así, ¿esto informa la manera en la cual vives? ¿Informa esto tu adoración cada domingo? ¿Informa en la manera en la cual vienes en el arrepentimiento? Sabiendo que vienes en arrepentimiento a través de esa sangre. Porque el Padre te ve a través de esa sangre, por lo cual ya eres perdonado y aceptado. Ahora, ¿se fijaron que en todas las instrucciones que el Señor está dando para su pueblo tienen un elemento de fe? Tenían que responder en fe a lo que el Señor los estaba llamando a hacer. Tenían que creer que la sangre de ese cordero sería suficiente para salvarlos esa noche. Su salvación no iba a ser automática. Ellos tenían que creerle al Señor. Tenían que matar a este animal. Tenían que poner la sangre arriba. Tenían que comer al animal. Y de la misma manera, para nosotros la salvación no es automática. Yo me quiero dirigir aquí a aquellas personas que no le han entregado su vida a Cristo. No es suficiente asentar. No es suficiente estar de acuerdo con Jesús. No es ni siquiera suficiente empezar a venir a la iglesia. No es suficiente empezar a leer, empezar a portarte bien. Todas esas cosas son buenas. Pero si tú no estás marcado con esa sangre, tú vas a perecer. Y el llamado para ti es, ven a Jesús, ven a este Cordero y dile, sálvame. Creo que también tu sangre es suficiente, no solamente para limpiar mi pecado, sino para librarme del juicio y darme vida eterna. No demores más, porque no sabes cuándo llegará el día en que estés delante del juez de los vivos y de los muertos. Antes de pasar a la segunda parte, debemos notar que el Señor no solo les da la Pascua para salvarlos del juicio de Dios, sino que les da la Pascua como una celebración para que ellos y sus hijos lo recuerden. Un nuevo comienzo estaba por empezar. Tendrían, de hecho, un nuevo calendario que iba a empezar con este evento, con la salida del pueblo de Egipto. Su calendario iba a empezar con el Éxodo. Su primer mes empezaría con esta celebración de la Pascua, lo cual tendrían que recordar de generación en generación, como termina el versículo 14. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestro texto, celebrando y recordando al Cordero de la Pascua. Celebrando y recordando al Cordero de la Pascua. Así que vamos a leer del versículo 15 al 28. «7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día.
Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del día del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija del dintel y los 2 postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta. El Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Versículo 25. Y cuando entren a la tierra que el Señor les dará como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y los libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Por más importante que fuera este evento, por más importante que era el éxodo para los israelitas, existía el peligro de que se olvidaran por las próximas generaciones. La Pascua fue establecida para que las futuras generaciones no lo olvidaran. Y en un sentido más profundo, para que a través de los siglos se quedara en la mente de ellos la imagen de un cordero sacrificado. La Pascua sería una celebración que deberían de guardar año tras año, siglo tras siglo, para recordar su liberación. Fíjense cómo varias veces el Señor repite que esta celebración se debe de guardar. Versículo 17. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Versículo 24. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando entren, versículo 25, cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. El Señor quería que fuera un recordatorio que tuvieran aún al entrar a la tierra prometida. Esta sería una celebración. No solo incluía sacrificar el cordero y comer el cordero, sino también, no se fijaron, también incluía comer pan sin levadura. De hecho, las instrucciones eran tan estrictas que cualquiera que comiera pan con levadura sería cortado del pueblo. Así que tenían que ser muy cuidadosos en la manera que seguían esto. No es algo que se tenía que tomar a la ligera. Ahora, ¿por qué pan con levadura? ¿Y por qué esto es importante para nosotros? ¿Y cómo esto apunta a Cristo también? Bueno, ¿por qué pan sin levadura? El pan sin levadura representaba su inminente salida. Representaba su inminente salida. No había tiempo que perder. Esa misma noche el pueblo sería liberado de su esclavitud. Por lo tanto, no podían esperar para leudar la masa. Al comer el pan sin leudar, ellos estaban creyendo que a pesar de haber estado 430 años en Egipto,
a pesar de toda la amargura y de toda la opresión, al amanecer ellos iban a ser libres. De hecho, al final de este capítulo, en el versículo 39, nos dice eso. Dice, de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de panes sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. Entonces, al comer el pan sin levadura, era un acto de fe, fe en el Señor, fe en lo que el Señor les había dicho, que iban a ser liberados. Por ejemplo, todo lo que estaban haciendo requería ese acto de fe. El Señor va a salvarlos. Volviendo al versículo 8, nos dice que el cordero debía ser asado, no hervido. ¿Por qué? Porque hervido duraría más tiempo. El versículo 10 nos dice que no deben de dejar nada, ya que no va a haber tiempo para preparar. Y el versículo 11 nos dice inclusive la manera en la cual debe de ser comida la Pascua. Deben de comer con el cinturón puesto, con las sandalias listas, con un bastón listo para salir. Entonces ellos estaban creyendo, nuestra liberación viene. Ahora, por otro lado, la masa sin levadura les recordaría a ellos y también a las futuras generaciones su salida de Egipto. Les recordaría de dónde fueron sacados. Les recordaría que ya no eran esclavos y les recordaría que ahora le pertenecían al Señor. De hecho, en la Biblia, la levadura generalmente es asociada con algo negativo, es asociada con corromper algo. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo a los fariseos? Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de su influencia. Entonces, el pan sin levadura significaba que al salir de Egipto debían dejar atrás su vida antigua, sus viejas influencias. Ya no eran esclavos y ya no debían servir a otros dioses. Y ese es el punto. Era un recordatorio de que no solamente Israel debía salir de Egipto, era un recordatorio de que no solamente Israel debía salir de Egipto, sino que Egipto debía salir de sus corazones. Egipto debía salir de sus corazones. Y de ahí es que vemos lo estricto de las instrucciones al decirles que cualquiera que coma algo leudado va a ser cortado. Y esto nos muestra que el Señor no solamente los quería salvar, sino que los quería para Él. No podían quedarse ningún ídolo en su corazón. Debían dejar eso atrás. Eran un nuevo pueblo, eran una nueva nación y eran ahora posesión exclusiva del Señor. Una de las características de la levadura es que con poca que tú pongas, afecta a toda la masa. Afecta a toda la masa. Con poquita idolatría que se quede en el corazón de los israelitas, afectaría a todo el pueblo. Lo cual, vamos a ver más adelante, esa idolatría nunca se fue. Ya que vamos a ver que en la primera oportunidad hicieron un becerro de oro y adoraron a un becerro de oro. Y una y otra vez el pueblo anhelaba volver a Egipto. Y tú te puedes preguntar, ¿y eso para mí qué? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hermanos, nosotros podemos ser igual. O mejor dicho, nosotros somos igual. Cuando nos olvidamos de dónde el Señor nos ha rescatado, cuando se nos olvida que ya no somos de este mundo y cuando dejamos de asombrarnos de la maravillosa obra de Cristo en nuestro lugar, en nuestras vidas, nosotros también podemos permitir un poco de levadura de pecado en nuestras vidas. Podemos permitir ciertos patrones de pecado. Toleramos pecados que llamamos pequeños
no son tan graves. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo hace eso en mi trabajo. Todo el mundo habla de esos chistes. Todo el mundo ve esas cosas en la televisión. Pero esos pecados que muchas veces nosotros ignoramos, o que toleramos, o que muchas veces alimentamos, van a tener un efecto en nuestras vidas. Y el peligro es que el efecto no se ve como la levadura. Y es lento. Y nos damos cuenta cuando ya ha crecido. Mira cómo lo pone Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 7. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Y me encanta esta palabra, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Yo te pregunto el día de hoy, ¿hay pecado en tu vida? Por pequeño que sea. Hay levadura, hay patrones que has decidido simplemente tolerar. A veces no lo podemos ver, ¿verdad? ¿Cuáles son? Pero sí podemos ver el efecto que pueden tener en nuestras vidas. Falta de amor, falta de gozo, falta de paz, falta de asombro por Él. Si estás viendo ese tipo de cosas en tu vida, pregúntate, ¿hay algo que estás tolerando? ¿Hay algo que ya estás pasando, que ya estás tomando como normal? Quizás estás alimentando el rencor privado hacia alguien. Quizás estás tolerando algún pecado secreto de lujuria, alguna raíz de amargura, alguna raíz de perdón. Hermanos, yo estas preguntas me las hice primero a mí, porque yo sé que yo soy tentado a eso. Y muchas veces no son cosas malas, pero si están tomando el lugar que solamente le corresponde al Señor, ya están leudando algo ahí. Pero el pasaje nos dice, recordemos esto, quiten esto, ¿verdad? Quiten eso de sus vidas, dice Pablo, pero con la mente puesta en esto. Vengan en arrepentimiento, pero con la mente puesta en esto. Cristo es nuestra Pascua. Y eso hace toda la diferencia, hermanos. No importa qué tan profundo sea nuestro arrepentimiento, lo más importante es que tengamos en cuenta que nosotros somos de Cristo. Y que Cristo es nuestra Pascua. Y que ese pecado o cualquier otro ya no nos define. Y que Cristo es aquel que ya pagó por eso. Por lo tanto, podemos venir con confianza ante el Señor en arrepentimiento, pidiéndole, Señor, quita esto de mi vida. Muéstrame aquellas áreas en las cuales aún hay ídolos en mi corazón. Finalmente, para terminar, y le voy a pedir al equipo de alabanza que se vaya preparando. Finalmente vemos que el pasaje termina con un llamado para transmitir a la siguiente generación lo que significaba la Pascua. Miren cómo termina los versículos 26 al 28. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró, y los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado. Vemos y vamos a estar viendo que año tras año el pueblo iba a estar recordando esto. Año tras año,
década tras década, siglo tras siglo, tenían que hacer un sacrificio de la Pascua al Señor. Año tras año le tenían que recordar a sus hijos qué significaba este sacrificio. Es el sacrificio por el cual el Señor nos liberó de Egipto. Año tras año, Pascua tras Pascua, hasta que un día vino Jesús y en el aposento alto, celebrando la Pascua con sus discípulos, cambia lo que se pronunciaba en el día de la Pascua. Cambia las palabras de la Pascua y en lugar de decir, esta copa representa la sangre del Cordero Pascual, Jesús cambia las palabras y dice, esta copa del nuevo pacto representa mi sangre, la cual va a ser derramada por todos ustedes. Este pan sin levadura, es mi cuerpo, el cual va a ser entregado por todos ustedes. Hacer esto en memoria de mí. Así que Jesús está ahí con sus discípulos y les dice a ellos y nos dice a nosotros el día de hoy, no se olviden del costo de la redención. Hermanos, no nos olvidemos del costo de la redención. No nos olvidemos que fue por la muerte del Cordero por el cual nosotros hemos sido salvados. Y cuando nuestros hijos o cualquier otra persona vengan a nosotros y te digan, papá, ¿por qué vives así? Papá, ¿por qué oramos? ¿Por qué perdonamos? ¿Por qué somos generosos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Papá, ¿quién es este Cordero? ¿Quién es este Jesús? Tú le podrás responder. Hijo, yo era un esclavo. Yo estaba perdido. Yo estaba marcado con pecado. Pero Cristo Jesús derramó su sangre. Derramó su sangre en la cruz para que ahora yo pueda tener vida. Y tú también, si pones toda tu fe en Él. Que nuestros hijos vean al Cordero, hermanos. Para que en este mundo de tinieblas, ellos también pongan su salvación en Él, su fe en Él. Ahora, ¿se fijaron que el pasaje termina diciendo que ya recibieron las instrucciones todos? ¿Y luego qué hacen? Dice que ya recibieron todas las instrucciones, todavía no son salvados, todavía no viene la plaga, pero ellos hacen algo. Dice, y el pueblo se postró y adoró. El pasaje termina con el pueblo teniendo fe en una esperanza futura. Fe en que van a ser salvados. Fe en las palabras del Señor, que el Cordero que iba a ser dado los iba a salvar. Y esa fe los lleva a postrarse y a adorar. Hermanos, que esa misma fe nos lleve a nosotros a postrarnos y adorar al Cordero, adorar al Señor. Porque nosotros no vemos hacia el futuro, nosotros vemos a un Cordero que ya fue inmolado, a un Cordero que fue entregado. Y quiero terminar con estas palabras, porque la imagen que puedan tener es ese animal despedazado, inmolado, ¿verdad? Su sangre ahí en el dintel de las puertas. Pero en el cielo, ¿cuál es la imagen que hay del Cordero inmolado? En el cielo, ¿cuál es la alabanza que se da en el cielo? Vamos a terminar con estas palabras de Apocalipsis 5:12.
Apocalipsis 5:12 dice, bueno, antes de eso dice que vio y miré, 11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz, ¿cuál es la alabanza que está en el cielo? Esta es, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la alabanza. Y oí decir, toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Así que hermanos, ¿por qué no nos unimos respondiendo? ¿Por qué no respondemos uniéndonos a lo que se hace en el cielo? Y adoramos y nos postramos nuestro corazón, postramos nuestra vida al Cordero que fue inmolado. Amén.